Muy buenas tardes, gracias por haber venido a esta charla que organiza la Plataforma por las Libertades de Valladolid, que tiene el sentido de equilibrar un poco pues, las dos posiciones del asunto de Alsasua que todo el mundo conocemos por los medios de comunicación. Entonces lo que pensamos es que tanto los medios de comunicación como la justicia pues ha faltado a la objetividad, a la ecuanimidad e incluso a la justicia al imponer, digamos, una sola de las versiones, pues como todo el mundo conocemos, por unos medios de comunicación pues un poco machacones que solo nos dan pues eso, una versión y nos la presentan como la única verdad. Entonces, esta convocatoria tiene la idea de que las personas afectadas nos puedan dar su versión para ampliar un poco la visión de este asunto que entendemos que está solo enfocado desde una de las partes. Quiero contaros que la Plataforma por las Libertades pidió, para realizar esta asamblea, esta charla, pidió una sala de la Facultad de Derecho a través de una asociación estudiantil, EDUP, estudiantes de Derecho por la Universidad Pública, porque así lo exige la Facultad de Derecho, la Universidad de Valladolid, solicitar las aulas pues, a través de una asociación estudiantil. Los miembros de EDUP, en nombre de la plataforma, bueno, como colaboradores de la plataforma, solicitaron un aula en la Facultad de Derecho de Valladolid y se concedió esa aula. Posteriormente, otros grupos bueno, pues presionaron directamente al decano y se echó atrás en la concesión de esa aula para realizar este acto que estamos aquí. En concreto, el grupo Vox hizo público su victoria sobre el decano de Derecho de la Facultad de Derecho al retirarnos la cesión de esa aula pues, para realizar este acto. El protagonismo queremos dárselo todo a las personas que nos acompañan aquí, familiares de los condenados ya por sentencia, como todo el mundo conocemos. Tenemos con nosotros a Igone Goicoechea, que es la madre de Joaquín Unamuno, y tenemos con nosotros a Anchón Romírez de Alda, padre de Adur. Primeramente le voy a ceder la palabra a José Alberto Blanco, que todos conocéis, que nos va a dar pues, unas pinceladas jurídicas de este asunto, y posteriormente le daremos la palabra a ellos, que son quienes queremos que tengan el protagonismo en este acto y a quienes queremos escuchar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a hablar con nosotros hoy. Os lo agradecemos enormemente y nos gusta que nos podáis explicar lo que nos está pasando y lo que también nos sigue pasando a nosotros, porque esto se extiende por todas partes. Yo lo que voy a hacer es una exposición jurídica para centrar un poco el asunto. Estas personas son 8 personas de Alsasua que han sido condenados por el delito de atentado, por el delito de lesiones, por el delito de desórdenes públicos y por el delito de amenazas. Evidentemente, os voy a leer estos tipos de delitos para que veáis lo injusto de estas condenas, ya solo sin entrar a conocer los hechos que ellos nos van a explicar, sino el delito de atentado está en el artículo 550 del Código Penal, dice: son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia opusieron resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. O sea que cuando se hallen los agentes en el ejercicio de sus funciones, son reos de atentado los que agredan. Esto ya sabéis todo el mundo que se produjo entre las 3 y las 4 de la mañana en un bar de Alsasua, Cosca me parece que se llama. Entonces ya no reúnen las condiciones del tipo. Y bueno, luego ya vamos a ir, voy a decir los distintos tipos para luego ya analizar cada pena en concreto.
Está buscando el de lesiones, que es el siguiente, sí, el artículo 147 del Código Penal dice que por cualquier medio o procedimiento causarle a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental será castigado como reo de delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años. Fijaros bien que tanto el atentado como las lesiones son penas que se castigan de 3 meses. Bueno, atentado es 6 meses a 3 años y lesiones 3 meses a 3 años. A todos ellos, menos algunos que les han puesto 2, les han puesto por estos delitos 3 años. O sea, el máximo. Cuando son chicos jóvenes, sin antecedentes penales y que solo han tenido este incidente pues con un sargento de la Guardia Civil y con un teniente de la Guardia Civil. El otro delito por el que les han condenado es desórdenes públicos. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de 6 meses a 3 años. Claro, actuando en grupo o individualmente, pero ¿qué desorden público se puede hacer a las 6 de la mañana en el pueblo de Asalso? Ningún desorden público, allí no hay público para que haya desorden público. O sea, se están aplicando tipos de delitos que son inaplicables. Y luego las amenazas. Las amenazas de un mal que no constituya delito será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. En estos casos, cuando cabe la posibilidad de que en vez de la prisión se aplique la multa, que es más beneficioso porque pagas si no entras a prisión, pues no, ellos aplican la prisión y aplican el máximo de prisión. O sea, y después todo el kit de la cuestión viene por el delito de terrorismo, porque este asunto tenía que haber sido enjuiciado por un juzgado de lo penal de Pamplona, puesto que son delitos, todos ellos normales y corrientes, digamos, pero ellos han aplicado el artículo 573 del Código Penal para llevárselo a la Audiencia Nacional. Se considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, el riesgo catastrófico, incendio contra la corona, de atentado y tenencia y tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente código, el apoderamiento de naves, buques y otros medios de transportes colectivos o de mercancías cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. Las finalidades son subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas. En fin, o sea, se ha creado un delito de terrorismo que cabe todo. Ahora cualquier cosa, no solo para ellos, sino para nosotros puede ser terrorismo. Basta con que ellos digan que es terrorismo, que estamos subvertiendo el orden público o que estamos intentando cambiar la Constitución, que es lo que estamos haciendo nosotros todos los días en el Ateneo, que tenemos que cambiar la Constitución, hacer una nueva. Esto, pues si nos damos un poco de cuenta, pues nos pueden decir que nos estamos pasando y que estamos incurriendo en un delito de terrorismo. Es una burrada. El Código Penal que tenemos es que no hay por dónde cogerle. Hay que tirarlo a la basura. Necesitamos un código para convivir, no para destruir a las personas, que es el Código Penal que tenemos ahora entre las manos. Entonces, en base a ese artículo, que después no les han condenado por el delito de terrorismo, porque era imposible que les pudieran condenar por ese delito, porque no había nada que fuera terrorismo, aunque el fiscal en su calificación penal a todos los delitos, el de atentado, de lesión, le añadía de terrorismo, pues por ese artículo resulta que han condenado a Joaquín Unamuno Goicoechea por un delito de atentado a 3 años de cárcel, por 3 delitos de lesiones a 3 años de cárcel por cada uno de los delitos. Total, 12 años de cárcel. A todos ellos les condenan por, bueno, con alguna excepción, por un delito de atentado. El delito de atentado hemos dicho que el máximo son 3 años, pues les condenan al máximo. O sea, es que eso no cabe en cabeza humana que les puedan condenar al máximo. Claro, se buscan agravantes. Abuso de superioridad, o sea, que unos chavales de 18 o 19 años abusan de superioridad frente a un teniente de la Guardia Civil y a un sargento de la Guardia Civil, que son personas preparadas para
defender o defenderse, pegar, y están físicamente preparados y en teoría deberían de estarlo mentalmente, pero vamos, ya vemos que muy preparados no están. Y además discriminación por odio. O sea, les aplican estas dos agravantes. ¿Qué es la discriminación? ¿Qué es el odio? O sea, ¿quién valora si hay odio o no hay odio? Hombre, tal y como nos lo están poniendo, vamos a tener que ser todos, incurrir en el delito de discriminación por odio, porque ¿cómo no les vamos a odiar si nos están tratando a palos? Eso es así, eso no puede ser un agravante. Eso, si se produjera que el odio no es nada concreto ni se puede determinar, tendría que ser pues una situación social que ahí está y se acabó. Bueno, voy a seguir con las condenas porque quiero nombrar a todas las personas que han sido condenadas. A Oyan Hernán Ciordia le condenan delito de atentado 3 años de prisión, 3 delitos de lesiones 3 años de prisión y un delito de desorden público 1 año de prisión. O sea, 13 años de cárcel por una discusión de un bar de madrugada. Y es que además a todos les condenan por tres delitos de lesiones, o sea, que todos lesionaron a todos, que eran dos los lesionados, 2 policías, pues 3 delitos de lesiones. O sea, no se podían haber buscado más condenas y más pena, pero realmente esto es increíble. A Adur Ramírez de Alda Pozueta, un delito de atentado, 3 años de prisión, 3 delitos de lesiones, 3 años de prisión por cada delito, 12 años. A John Ander Cot Amibilia, un delito de atentado, 3 años de prisión, 3 delitos de lesiones. A John Ander le han puesto 2 por cada delito, pero en total suma 9 años, 2 por cada delito de lesiones. A Julen Goicochea Lazarra, un delito de atentado, 3 años de prisión, 3 delitos de lesiones, 2 años por cada delito, 9 años. A Arad Urrizola Ortigosa, un delito de atentado a agentes de autoridad, 3 años de prisión, 3 delitos de lesiones, 2 años de prisión por cada delito. A Iñaki Abad Olea, un delito de atentado, 3 años de prisión, 3 delitos de lesiones, 3 años por cada delito, y a mayores un delito de desórdenes públicos. Total, 13 años de prisión. A Inara Urquijo Goicochea, como ella se ve que no pegó a los policías, o no sé por qué, no le ponen atentado, le ponen desórdenes públicos. O sea, que no interviene en la pelea porque no la han condenado por lesiones ni la han condenado por atentado, pero le ponen desórdenes públicos y le ponen 1 año de prisión. Y como es poco 1 año de prisión, pues además le ponen un delito de amenazas. Y por un delito de amenazas, que puede ser cualquier cosa, para ellos es una amenaza, 1 año de prisión. Bueno, pues esto lo que yo os digo es que es algo jurídicamente inconcebible. O sea, estas personas tenían que haber sido juzgadas por un juzgado de lo penal de Pamplona, y ahora me han comentado los padres que la audiencia de Pamplona dictó una resolución, que yo no lo sabía, en la que decía que los competentes eran ellos, pero aunque la audiencia de Pamplona haya dicho esto, lo han llevado a la Audiencia Nacional. Ya sabemos lo que es la Audiencia Nacional. Es el heredero del Tribunal de Orden Público, con jueces que han sido personas que han mirado para otro lado cuando en este país se han producido torturas. Cuando han llegado personas torturadas a verlas, todos los jueces de la Audiencia Nacional han mirado para otro lado y han consentido, por tanto, las torturas. Esos son los jueces, los herederos de esos jueces, porque claro, se van sucediendo unos a otros, son los que han llegado a aplicar esta burrada de sentencia a estas personas, a estos chicos jóvenes de Alsasua. Y además se inventan unas agravantes para poner el máximo de condena de cada delito. O sea, cuando una persona no tiene antecedentes penales, lo normal es aplicarle el mínimo de condena. 1 año, 6 meses, 3 meses. Pues no, les ponen el máximo de condena. Eso es una aberración jurídica. Hay otra cosa, y es que eran chavales jóvenes que estaban en el bar divirtiéndose, que eran menores de edad cuando ETA dejó la lucha armada y dejó las armas. Eran menores de edad. No les pueden decir que tienen ningún tipo de vinculación ni con Kale Borroka, ni con ETA, ni con ningún grupo violento. O sea, que ¿de dónde está el terrorismo? ¿De dónde se lo sacan? Yo considero que la actuación de la Audiencia Nacional es completamente irregular, porque tenían que haber sido, porque ya lo hemos dicho, que no tienen nada que ver con el terrorismo, y incluso los padres nos explicarán un poco lo que pasó,
y no se puede justificar nunca la imposición de las penas más graves. Aquí sí que hay abuso de autoridad, pero abuso de autoridad por la Audiencia Nacional, no por estos chicos que han sido condenados. El atentado es un delito que no puede existir. ¿Por qué van a estar privilegiados los policías y porque empujes a un policía hayas cometido un delito de atentado? Si somos todos iguales ante la ley, el atentado tiene que desaparecer del Código Penal. Y si me estás aplicando atentado, no me apliques lesiones. Y si me aplicas lesiones, no me apliques atentado. Ya sé que no lo hacen así. Ya sé que los jueces condenan por atentado, que condenan por lesiones y que condenan por todo, pero el artículo 14 de la Constitución, que debería valer para algo, que todos somos iguales ante la ley, pues no es verdad. Los artículos que conceden derecho en la Constitución no sirven para nada. Los que reprimen y los que nos limitan, eso sí que se aplican. Estamos en un país que no podemos seguir adelante así. Todo esto tiene que cambiar. Las fuerzas de orden público no pueden tener ningún privilegio penal. Además, ese privilegio muchas veces lo utilizan en su beneficio, y me estoy refiriendo a lo que pasa en las cárceles. Cuando en las cárceles a un chaval le dan una paliza y le producen lesiones, si como se le ocurra denunciar, tiene una contradenuncia, y los funcionarios que tienen, pues, que se han hecho daño en un dedo pero se lo ha hecho el preso, que se han hecho una erosión, los funcionarios denuncian al preso. Pues la denuncia por las lesiones del preso no prospera porque es la violencia imprescindible para reducirle, porque se ha alterado, y la de los funcionarios sí que prospera, y a este preso le cae una condena de 1 o 2 años, normalmente 1 o 2 años, no suele ser 3, que en este caso ha sido 3, que es lo grave del asunto, por atentado. Como ya me conocéis, ya sabéis que yo digo que el Código Penal de este país no hay por dónde cogerle y hay que cambiarle de arriba abajo. Es un código terriblemente duro, hasta la extrema dureza, que hemos llegado a la cadena perpetua, o sea, algo inconcebible. O sea, si la pena tiene que ser para rehabilitar a la persona presa, ¿cómo vas a condenar a una persona a cadena perpetua? ¿Qué le vas a rehabilitar? ¿Para que se muera allí en la cárcel? Además, han puesto el latiguillo de revisable. En este país no se revisa nada más que para peor. Para mejor no se revisa absolutamente nada. En las cárceles dependen del Ministerio del Interior. Esto sucedió con Belloc, que me puso Justicia e Interior juntos, pues las cárceles se quedaron con el Interior, cuando las cárceles tenían que depender del Ministerio de Justicia, porque están cumpliendo una pena que ha dictado un juez y que está relacionado con la justicia. La justicia está más relacionada con la rehabilitación, con la formación, con la educación, que el Ministerio del Interior, que está relacionado con el palo. Pues el palo es lo que predomina en las cárceles, y no hay forma de quitárselo. Las cárceles tienen que desaparecer, no sirven absolutamente para nada más que para destrozar a las personas y para destrozar a las familias de las personas presas, porque un derecho de los presos es estar cerca de sus familias, pero este derecho no se cumple en muchos casos. Todo el tema de lo que nos han denominado terrorismo les mandan al otro punto extremo para fastidiar, porque es lo único que hacen. Pero es que no es que fastidien a las personas presas, es que fastidian a sus familiares y a sus hijos. Y el derecho del menor debe prevalecer por encima de todos los derechos, y eso está recogido en todos los artículos referidos al menor, tanto nacionales como internacionales, pero a instituciones penitenciarias le importa 3 pitos, y traslada a las personas presas donde le parece que las tiene que trasladar, con el pretexto de que si no tiene sitio o sí que tiene sitio, las manda, pues a uno de Bilbao le puede mandar a Huelva. Y además de una forma que el preso está completamente indefenso. Para luchar contra ese traslado tiene que ir a un contencioso administrativo, no va por la vía del juez de vigilancia. El juez de vigilancia, bueno, pues debería velar por el bien de los presos. La realidad es que se han convertido en funcionarios burócratas y velan muy poco por el bien de los presos. Algunos puede ser que sí, pero bueno, son excepciones. Pero esta facultad de que a un preso le trasladen se la quitan al juez de vigilancia, y tienes que ir a un contencioso administrativo a discutir con la administración si está bien hecho el traslado o no. La administración dice que la han trasladado porque no la necesitaban por razones de sitio, que ahí no tenían sitio y en la otra parte sí tienen sitio,
y como la Administración siempre tiene razón, es muy difícil que se revoque esa sentencia, aunque el Supremo, ya el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, ha dicho que se tiene que razonar el motivo y ver si realmente hay ocupación o no hay ocupación, y no decir que porque está la cárcel llena, llevarle a otro sitio. Bueno, pues todos estos derechos no se respetan en las cárceles. Y bueno, no me voy a extender más porque aquí el protagonismo lo tienen las familias y nos van a contar ellos su experiencia, y después ya, si queréis, se abre un coloquio y hablamos de todo esto. Pero yo lo único que quería era haceros una exposición para que tuvierais una idea de cómo está el derecho penal y cómo se ha podido condenar a todas estas personas, a todos estos chicos jóvenes, a estas burradas de penas. Nada más. Buenas tardes. Bueno, daros las gracias desde el corazón, desde todo nuestro corazón, y también de Alsasua, de nuestro pueblo, y también de Navarra, ¿verdad? También, la verdad es que tenemos la solidaridad que hemos recibido y que estamos recibiendo, es lo que nos hace ir hacia adelante después de 18 meses que llevamos con esto a vueltas. Bueno, un poco quería, no sé, un poco por una cronología, un poco porque ya después de tanto tiempo, ¿no? Para poder ponernos... A ver, esto comenzó el 15 de octubre del 2016, en Alsasua son ferias, es un fin de semana de fiesta y de todo. Entonces todo el mundo además sale, come, bueno, es un pueblo de 7.000 habitantes, es decir, no es ningún... Esto, y bueno, pues eso, y hay partidos de frontón, bueno, pues de partidos de pelota y tal, y todo el mundo está en la calle. Y a eso de las 5 de la mañana... Algo debió pasar en un bar, porque la verdad es que es un bar además que es de jóvenes, que es decir, no es ni a esas horas estamos los demás. Pero bueno, después de todo el día, entre comidas, cenas, tal, pues ya sabemos todo el mundo cómo resiste uno todo eso. Y los chavales pues iban como iban. Pero creo que todo el mundo. Allí estaban los guardias civiles en el bar Posca, no los guardias civiles, dos personas con sus parejas también, jóvenes. Y bueno, que estuvieron mucho tiempo también allí, por lo que ellos también dicen, y esto, y en algún momento algo saltó, y aquello sí es verdad que hubo alguna pelea, hubo. Es verdad que el teniente, lo que tuvimos con esto fue una rotura de tobillo, que le tuvieron que... Es la única lesión que hay, la única. Del teniente, una rotura de tobillo, y aquí que le dieron esto y un medio centímetro aquí de esto. No hay ni una lesión más. Todo lo demás, bueno, ya sabemos, todo lo demás son lesiones morales, esto, bueno, todo lo demás, pero además no hay ni una lesión más. Bueno, empezamos con esto, al día siguiente, bueno, ese mismo día, hacia las 5 o las 6, bueno, detuvieron a 2 personas, las llevaron a Iruña, los forales, que es lo que allí, porque allí los forales entraron a hacerse cargo del caso. Bueno, allí se presentaron al juzgado, y allí el juzgado pues les puso unas cautelares de ir a cada semana a firmar al juzgado, y con esto salieron. Eso fue el día 17, y el día 18 Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo de allí, pues puso una denuncia en la Audiencia Nacional diciendo que esto era terrorismo, lo aceptaron, y entonces ya llegó nuestro calvario, ahí empezó. Bueno, del juzgado, la jueza que lo llevaba se inhibió porque de la Audiencia Nacional pidieron que llegara allí, porque la denuncia de Covite era que eso era terrorismo, y ya se los llevaron. Y una vez de empezar por allá, pues empezó todo el lío que tenemos. De primeras se hizo un informe, hizo la Policía Foral, que era en principio la que se encargaba del caso, en el que no había ningún tipo de esto, había lesiones, había esto. También la Guardia Civil hizo su primer informe y también era lo mismo, allí no había. En todo caso, decían igual, en todo caso algo de delito de odio. Pero lo demás no había nada, el terrorismo no aparecía por ningún lado ni nada. Y todo esto, claro, pues cambió con que llegó el general o no sé, de la Guardia Civil, que fue allí, les fue a ver. Ellos entonces se negaron, los guardias civiles, a declarar delante de los forales, y ahí se empieza a manejar y a completar un texto que no tiene nada que ver. Empiezan con una historia desde 1976 con la alternativa CAS,
De esa manera unen todo hasta llegar que esto era terrorismo. Y eso es lo que teníamos de principio. Bueno, eso fue en octubre. En noviembre es cuando, al mes de lo que pasó, llegaron y les detuvieron. Vinieron un día 14, un lunes, empezaron a todos por todos los sitios, como normalmente o por lo menos allí hacen, que es... Bueno, te toman el pueblo, a estos no les cogieron en casa, les cogieron a cada uno pues en su centro de trabajo, en su centro de estudios, les siguieron por todos los lados que podían haberlo hecho, pero no iban con una orden judicial de detención. Así que no podían entrar tampoco a las casas y lo que hicieron fue intentar cogerles fuera de las casas. Y es lo que hicieron. Les metieron a Soto del Real, allí estuvieron, entonces eran 8. No, 7. Es que ya entre que hemos aumentado luego... ¿no? Los 8 que están los ahora. 8 que están, ¿no? Bien. Y los 8 se quedaron allí. Allí estuvieron, bueno, no hubo manera de sacar de ningún lado y cuando la Mela, que ya empezó su instrucción, cuando tuvieron allí que fueron a declarar delante de ella, a 4 lo sacó. El día 20 de diciembre del 2016. Sin ningún tipo de fianza, nada. Se supone que eran terroristas, ella ya empezaba con esto. Bueno, hasta que llegó el momento... bueno, entre medio también en marzo, esto fue, en febrero terminó ya la instrucción, en marzo el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, porque se hizo un recurso allí, sacó nos dio la razón, que eso no había ningún tipo de indicio de terrorismo, de nada, y entonces se creó como una especie como de conflicto de competencias, porque la Mela ya tenía allí el caso y entonces se crea un conflicto que el Supremo es el que dirime y dijo que eso podía haber indicios de terrorismo, así que eso se iba a quedar en la Audiencia Nacional. Después de eso, nada, después se producen las detenciones del día 14S, que se llevaron a todos y todos allí. Salieron unos cuantos y a 3 los dejaron en Soto. Y había 2 menores que estaban en Alcalá-Meco. Después de eso, cuando salieron y tal, se quedaron estos 3 y a los 6 meses así los dispersaron. Uno está en Estremera, que siguen allí, otro está en Aranjuez y otro está en Navalcarnero. Después de eso, en diciembre... Eso. Luego tuvimos, es que tengo aquí... ¿Las peticiones fiscales? Sí, las peticiones fiscales ya fueron en junio y es cuando nos encontramos con lo de los 50 años cada uno y uno de ellos 62. Porque a cada delito que les ponen, el terrorismo supone 10 años más. Entonces, si son 3 años de lo que les meten, si es por terrorismo son 13. Y eso es lo que contaba hasta llegar hasta los 62, que tenía uno de los chavales, tenía 62 años, pedidos de petición fiscal. Bueno, ya se finaliza todo esto, bueno, esperamos al juicio, que ya fue hasta eso, ahora, en abril es cuando hemos tenido el juicio. Y yo creo que además ahí, claro, no sé si habéis seguido, porque los juicios se dan en directo, que no sabíamos tampoco nada, pero se dan en directo. Y en el juicio, desde luego, se desmontó, yo creo que absolutamente todo. Claro, esto es, cada uno tendrá... Pero bueno, son ellos. Fue la Espejel que teníamos en la sala. Se intentó hacer un recurso de ella por ser, claro, una parte muy importante dentro de la Guardia Civil también. Está casada con un general de la Guardia Civil. Nos hicieron, claro, los testigos eran Guardia Civil, las víctimas eran guardias civiles, los informes se hicieron guardias civiles, o sea, la instrucción también con la Mela, que es hija de Guardia Civil, quiero decir, todo lo tenían copado. Y bueno, yo creo que, claro, porque no tenía, no sé, desde el principio además estamos en lo mismo, es mucha literatura para hacer que un delito de estos ellos lo lleven a donde quieran. Y lo llevan, o sea, solamente poniendo la palabra terrorismo en la parte de atrás, y lo llevan donde quieren. Bueno, después de eso, bueno, tuvimos la sentencia ahora, el día 2 de, no sé ni qué, de junio. La sentencia fue el día 2 de junio y este lunes, y bueno, ya Alsasua otra vez ya no soy, pues eso, porque se llenó de secretas y de esto, y el martes vinieron y les cogieron a los 4,
que llevaban desde el principio en libertad. Y les cogieron y les llevaron. Están ahora en Soto con una sentencia que todavía no es ni firme ni nada, y en estas estamos ahora, ¿no? Sí. Nosotros, como ha dicho Igone, vamos encantados a todos los sitios donde nos dicen, porque, como has presentado, la única versión oficial es la que ha llegado a todo el territorio de la península. Entonces nos vemos en una situación de indefensión, porque en el título del cartel ponéis la verdad sobre el caso de Alsasua, y es así. Queremos informar de lo que ahí ocurrió. Por eso nos interesa estar abiertos a cualquier pregunta que nos podáis ir haciendo, ¿no? Lo que has puesto, Igone, pues es la cronología de lo que ahí más o menos sucedió hasta el día de hoy. Ya llevan 1 año y 7 meses en la cárcel varios, y ahora pues el resto esta semana. Siempre decimos que es un caso donde lo humano tiene mucha importancia. Al fin y al cabo son los jóvenes que les han partido ahora su vida, ¿no? Hasta ahora, casualidad, hasta hoy, porque hoy nos han llamado y han estado en el régimen FIES, que es un régimen que les imputan como terrorismo a los presos. Entonces es un régimen que limita pues un montón de libertades, está todo controlado. Entonces hoy nos han dicho que les han quitado ese régimen. Quizás sea porque ahora al ser el veredicto que no es terrorismo, quizás les hayan quitado por eso. Siguen estando lejos de casa, entonces a ver si hay suerte y poco a poco les van aproximando, ya veremos. Luego ese es el aspecto humano. El aspecto social es que es un caso pues que por diferentes motivos, sobre todo por el montaje que han creado, ha sobrepasado todo lo imaginable. Entonces ha llegado a todos los sitios. En el aspecto social, lo que ha supuesto en nuestro pueblo y en toda la provincia de Navarra y en todo el País Vasco es de una repercusión enorme, porque se ha conseguido que Alsasu sea cualquier pueblo, que nosotras, los padres, las madres, seamos cualquier padre y madre de cualquier sitio, porque se ha visto el poder de la Guardia Civil. Allá donde hay un cuartel nos han dicho que podía haber pasado esto, ¿no? Entonces ha tenido una repercusión social enorme. ¿Qué ha pasado? Que el apoyo que estamos recibiendo va desde el propio pueblo, en la totalidad del ayuntamiento, menos un concejal de la derecha, nos apoya. Las instituciones de Navarra, el Parlamento, el Gobierno de Navarra, nos está apoyando continuamente. Hemos estado en el Congreso de los Diputados en Madrid y quitando la derecha y el PSOE, que no nos han apoyado, el resto sí. O sea, todos los partidos, sean de catalanes, sean vascos, sea Podemos, todo el mundo. Hemos estado en Europa, hemos estado con europarlamentarios de 12 estados diferentes, de 5 grupos parlamentarios, y también han apoyado. Y desde ahí, debido a la petición de terrorismo, la propia Comisión Europea dijo que iba a estar encima, atenta al juicio. También Amnistía Internacional sacó un informe donde denunciaba que esto no tenía que ser terrorismo, y estuvo observador en el juicio. O sea, queremos decir que ha sido de una trascendencia enorme. Quizás por eso también hoy estamos aquí tanta gente, ¿no? Estamos encantadísimos. El caso este, ¿qué vemos y qué veréis vosotros? Y podemos plantearnos luego preguntas. Pues que es un ejemplo de un Estado donde hay una institución político-jurídica que viene de antes, ¿no? Entonces, esa caracterización que hemos dicho, humana y social, hay que verla también en el aspecto jurídico y en el aspecto político. Y en el aspecto político, o sea, el aspecto jurídico, todos los errores. Incluso ha habido denegación de pruebas, ha habido en la sentencia unos casos flagrantes donde no tienen ni pies ni cabeza cosas. Hay cantidad de cosas que los mismos expertos, ¿no? Nuestras abogadas en este caso, lo van a denunciar para tramitar pues, los recursos y todo eso, ¿no? Pero en el aspecto político tiene pues cantidad de vertientes. ¿Cómo se monta un caso así, ¿no? Que en sí era una pelea. El propio ministro del Interior español, a una pregunta en el Senado, respondió que en el año 2016 había habido 9.571 exactamente peleas de este tipo con la Guardia Civil o con fuerzas del orden. Y solamente en el caso de Alsasua le aplicaban esto. En un principio le querían aplicar terrorismo, ahora no. Pero es que ahora no han aplicado terrorismo, pero han aplicado el máximo de penas. Es una operación de castigo con otros objetivos. Entonces, esos objetivos políticos, pues estaría bien que la misma gente, las mismas personas, los podáis decir, pues a mí me parece por esto o por lo otro, ¿no? Porque es interesante cómo hemos llegado a esto, cómo quieren castigar a una juventud o cómo quieren que la juventud, donde sea, en cualquier sitio, no se mueva. Entonces, hay muchos puntos que podríamos comentar.
con la cronología a veces está el morbo de qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Para situar un poquitín, Alsasua es un pueblo de 7.500 habitantes en Navarra. Es un pueblo, pues tiene una historia, es euskaldun, las raíces son vascas, tiene, a través de la historia desde la República, pues ha sido bastante luchador. El ayuntamiento siempre ha estado constituido pues, por fuerzas nacionalistas abertzales. Entonces, para colmo, hay un cuartel de la Guardia Civil y otro de la Policía Foral. Con la Guardia Civil, ¿qué ocurre? Que su presencia es atosigante, que los controles son, vamos, continuos, que la juventud pues siempre está en el punto de mira. Entonces se creó un movimiento que se llama OSPA y que la reivindicación es Alde Hemendik, que se vayan de aquí. Eso tiene bastante fuerza en el pueblo y en otros pueblos también de Euskal Herria. Y una vez al año celebran un acto de reivindicación y de fiesta, que es para pedir que se vaya la Guardia Civil. Ese acto que se autoriza por la delegación de gobierno, que es legal, el movimiento OSPA como tal es legal, ese día pues la Guardia Civil pues aparenta ahí, o sea, aparece el helicóptero, constantemente hostigan y tal, y al final pues siempre puede pasar alguna historia, ¿no? De hecho, hace 2 años pues hubo incidentes porque unas de estas muñecos que se llevan, ¿no? Reivindicando pues la expulsión de las fuerzas, se los quisieron llevar y la gente, sobre todo los jóvenes, se enfrentaron diciendo a ver por qué se lo tenían que llevar. Entonces decíamos, uy, no ha pasado nada, pero nos da miedo que puede pasar. Entonces pensamos que han aprovechado este triste suceso de una discusión en un bar para vengarse. O sea, estamos seguros de que es una operación de venganza. ¿Qué más diríamos? No sé si habéis visto un vídeo que se aportó en el juicio y desmontaba lo que se había dicho. Ha estado en las redes y posiblemente lo hayáis visto. Pues ese vídeo era justo después de suceder la pelea o la bronca y un chico lo filmó. Y ahí se veía, en el juicio salía que al sargento le habían pisoteado, le habían pegado y tal, y que estaba con una camisa llena de sangre. Ese vídeo desmontaba todo eso porque la camisa estaba blanquísima y no se notaba nada de eso. Para colmo, en ese vídeo se veía a 3 personas que les han imputado y ahora están en la cárcel. Y ese sargento, en su versión, en su declaración en el juicio, apuntaba a unas personas. Entonces, esas 3 personas que se les ve en el vídeo con él, ¿cómo no les imputó en ese momento? ¿Cómo no les detuvo? No dijo nada. O sea, ese vídeo ha desmontado todo eso. ¿Qué ocurre? Que el que lo grabó, este Iñaki, era un camarero de un bar, que cerró el bar y cuando iba para casa a dar una vuelta se encontró con el follón. Cogió el teléfono y empezó a grabar. Pues a esa persona le han imputado y le han sentenciado al principio con 13 años, pero ha habido un error y con 10 años. El otro día fue algo que llamó la atención. Fueron a detener a los 4 jóvenes y este no se encontraba en su casa. Fueron donde sus padres, quisieron tirar luego la puerta del piso. Al final su madre dijo, a ver dónde está mi hijo, y fue y se entregó. Se grabó también su entrega y fue algo, vamos, emocionante porque es un joven, es el mayor, tiene 31 años y le ha caído ahora 10 años cuando... O sea, es por venganza de un vídeo que ha desmontado todo su discurso. Es una situación solemos decir, en este Estado español, ¿no? La Guardia Civil pues, es un pilar fundamental donde se representa pues, lo que en sí es esta España, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Igone, la Guardia Civil está presente desde lo que ocurrió hasta los peritos, hasta la investigación, hasta la petición, hasta el tribunal. O sea, estamos en manos de la Guardia Civil y al final ha pasado pues, lo que estaba previsto, ¿no? Que fuese una condena fuerte y que estos jóvenes pues, estuviesen ahora pues, con su vida detenida y sin futuro. Ante esto pues se presentarán unos recursos. El recorrido puede ser largo porque lo primero va a ser ahora en la propia audiencia, que de ahí no esperamos nada. Luego iría al Tribunal Supremo. Dicen que posiblemente 1 año suele ser. Confiaremos en que se rebaje la condena. Habrá que confiar. Luego de allí iría al Tribunal Constitucional y luego a Estrasburgo, donde nos ha dicho todo el mundo que posiblemente acabe y que ahí pues se diría que esto pues que son inocentes, ¿no? Pero
El castigo ya está ahí. Y luego, bueno, pues a nivel lo que es de las familias, bueno, de principio, claro, entras en shock. O sea, entras en shock desde el primer momento en el que te ves eso, que tu hijo ha salido para dar una vuelta y para pasar un día de juerga, como tienen la costumbre de hacer, y te encuentras con que al día siguiente no viene y es terrorista. O sea, eso ya de primeras. Te mandan a Madrid, y en Madrid, que claro, que entre el shock que tienes y todo, pero bueno, todas las familias nos reunimos desde el primer momento, que entonces éramos muchas, porque se ha ido cayendo gente entre medio, pero entonces éramos 12 familias. Y bueno, nos reunimos desde el primer día y seguimos haciéndolo. La única manera que teníamos, lo único que podíamos hacer era intentar socializar y que la gente visibilizara todo este caso, porque desde el principio fue una auténtica aberración, con unas penas desproporcionadas desde todos los ámbitos. Los medios de comunicación hicieron muchísimo en todo esto, porque si esto fue el día 15 de octubre, el día 16... aparte que la Guardia Civil nos tomó, estaba todo el pueblo tomado de esto, que claro, que es todo de ferias, quiero decir que hay mucha gente y que la gente anda por ahí. Y... que se me ha ido. Sí, la colaboración o la labor de los medios de comunicación. No la colaboración, sino todo lo contrario. Los medios de comunicación, allí, en aquel pueblo, que aquel pueblo, no sé cómo decirte, pues eso, como cualquiera de aquí de 7.000 habitantes. Y al día siguiente estaban todos los medios de comunicación nacionales, estaban allí. O sea, todos, absolutamente todos, cuando nadie sabía ni siquiera qué es lo que había pasado ni esto, estaban todos allí. Estaba La Sexta, estaba la TV13, estaban todos. Claro que también hemos tenido que ver mucho eso. A la prensa nadie quiere decir nada. Y no es precisamente porque no se quiera decir, es que allí fueron con cámaras ocultas, metiéndose entre la gente y esto, con cámaras así, con micrófonos así puestos, y luego empezaban a salir en todas las televisiones. Desde el primer momento se dieron todas las fotografías, todo, además con una caracterización de los típicos de ETA, los comandos de ETA, digo, las imágenes. En ningún momento a nadie, ni a los chavales se les puso, no sé, ni se pixeló ni nada. Desde el principio todo el mundo ha sabido qué son, dónde estudian, quiénes son sus padres. O sea, de todo ha venido en los periódicos. Y de la mayoría de las cosas que ha pasado, de las peticiones y de todo, nosotros nos hemos enterado por la prensa. Antes de los abogados, la prensa lo había sacado en la televisión, en todos los espacios. Entonces ha habido eso, entre la desproporción, bueno, lo de la presunción de inocencia, o sea, no olvidada, o sea, ni existe esa palabra. A los menores les sacaron también las caras y todo, que no, o sea, eso sí que tampoco se puede hacer, aparte de todo lo demás, ¿no? Y de todo lo que han ido diciendo, que todo es pura literatura, que es decir, de lo mismo que les acusan, eso es el mismo corta y pega en todos los medios de comunicación. Pero eso no era así, eso es la literatura alrededor de una pelea de un bar, nada más. Y eso es lo que los medios de comunicación nos han dado, por eso siempre decimos que es un montaje político, policial y también mediático. O sea, porque de verdad que han hecho un trabajo estupendo para lo que querían, han hecho un trabajo estupendísimo. También es verdad que últimamente andamos con diciendo, por favor, que las noticias por lo menos... el código deontológico. Con el código deontológico, digo, porque de verdad que ha sido... En un principio nos costó muchísimo empezar a llegar, porque cuando uno oye terrorismo ya es, ya están, ¿no? Los que siempre haciendo lo de siempre. Pues no. Nosotros vivimos en un pueblo muy tranquilo, que hace mucho tiempo que teníamos una convivencia normal. Los guardias civiles tienen su cuartel y normalmente, a ver, mucho cariño no nos tenemos, eso no. Pero nadie va a decir que también eso en los periódicos y en todos los sitios ha salido. O sea, que los niños de los guardias civiles no pueden, que les escupen, que no les dejan... O sea, y todo el pueblo se mira y dice, pero ¿qué están diciendo? Esos cavernícolas ignorantes, de todo, nos han llamado de todo, pero a todo el pueblo, y eso ha enfadado muchísimo. Por eso mismo, desde el principio tuvimos al pueblo, ¿verdad? También es verdad que mucha gente se ha dado cuenta, gente que tenía otro pensamiento, y se ha dado cuenta de cómo es esto. Y que si esto ha sido así, ¿qué no habrá habido antes también?
porque no es la manera de... O sea, quiero decir que esto no es que no haya pasado allí, pasa muchísimas veces, pero en el contexto en que estamos, que desde el 2011 ETA había dejado las armas, que luego, bueno, y ahora se ha disuelto, y con todo esto, o sea, vivíamos pues tranquilamente. Pero vino un teniente que lo que quiso es que la Guardia Civil conviviera con el pueblo, solo que no se dio cuenta ni preguntó si el pueblo quería vivir con él. Y entonces empezó a salir por ahí tal y todos tenemos nuestra esto, pero claro, se metía mucho, estaba pues lo mismo, y es verdad, porque sacaba fotos a todos los chavales en todos los sitios. Y claro, y eso, y aparte de las multas continuas que les ponen a los chavales, pero continuas por cualquier cosa, o que vayan al monte y ahí esto de la Guardia Civil, les paren, les pidan el carné, bueno, de todo, eso es continuo, o sea, no os podéis imaginar lo que es aquello, pero de verdad que cualquiera que entra dice, esto es Belfast en sus mejores tiempos, porque tú a la entrada del pueblo tienes un control siempre, a la salida del pueblo tienes un control siempre, y entre tanto en medio del pueblo separan los esto y al chaval que ven le piden el carné, y esa es la situación que hemos vivido. Ahora parece que estamos todos más tranquilos. Últimamente, bueno, no tenemos más que multas, multas y multas, pero bueno, tampoco ellos están ahora muy alterados. Pero sí que es verdad que así hemos pasado durante mucho tiempo. Por eso ese movimiento OSPA, que no es un movimiento, es como una asamblea abierta y participativa. Es decir, la gente va, cantan los vídeos. Si podéis ver también los vídeos de OSPA, que están en las redes también, porque como todo colgamos en las redes, eso, y esos vídeos son todos eso, llegan, hacen se baila, se hace una calejira hasta una plaza que hay, allí se come y después se va a la plaza otra vez y allí pues hay conciertos o lo que sea. Esto es lo que ha sido siempre, pero siempre con el helicóptero alrededor y con una toma de Guardia Civil siempre por todos los lados. Eso ha sido siempre. Entonces, todo esto es lo que creo, y en algún momento, y nunca sabes además por qué, porque en un principio también pensamos, porque en Navarra también cambió entonces el gobierno, y el gobierno de ahora es un cuatripartito en el que están Podemos, está Geroabay, que es como el PNV pero en Navarra, está EH Bildu y está... Esquerra. Esquerra. Bueno, Esquerra como el... Izquierda Unida. Eso, como Izquierda Unida, sí. Y en un principio sí que creímos también, porque lo primero fue un poco atacar al cuatripartito. Nosotros no podíamos llegar hacia ellos de primeras, todo fue cerrar puertas, porque de primeras la palabra terrorismo es muy mala. Nadie se enfrenta a eso y dice, uy, a mí déjame porque... Al principio fue tan bestial esa información de los medios de comunicación, esa presencia de la Guardia Civil, esa magnificación de los hechos, fue tan bestial que la propia presidenta del gobierno navarro y a nivel de grupos políticos inmediatamente, o sea, fueron a ver los heridos, a ver dónde están, y hubo un caso, por ejemplo, de un periodista que llamó y dijo, oye, ¿es cierto lo que están contando? Porque no me atrevo a publicarlo porque me parece que es algo que puede que no sea tanto. Y efectivamente no era para tanto. Entonces, a los días, la propia presidenta del gobierno de Navarra, que estuvo con nosotros, estuvimos nosotros con ella, reconoció esa presión que sufrieron. Fue una presión descomunal ante los políticos, las políticas. O sea, ahí vimos, nos daba tanto miedo porque incluso hasta Rajoy debió de decir que esto no va a quedar impune. O sea, nos dio pánico. Y ya cuando hemos comentado al principio, ha comentado Igone, de que su proceso normal de una pelea que luego hace un atestado, la policía foral lleva su camino normal hacia la audiencia provincial o al juzgado natural de la provincia, enseguida se desvió. En cuanto fue el director general de la Guardia Civil y la Guardia Civil, los dos miembros de la Guardia Civil dijeron que ya no iban a declarar, que solamente lo harían ante la Guardia Civil, y apareció Covite y ya dijo que era terrorismo y ya empezó la Audiencia Nacional y se quitó a la Audiencia Provincial. O sea, se nos cayó el mundo. Ya tomó un camino, pero cuando hemos comentado, por ejemplo, a nivel de Navarra, los dos concejales del Partido Socialista en nuestro pueblo están apoyando el caso como tal, como lo estamos describiendo. Sin embargo, el Partido Socialista de Navarra, a nivel de reuniones que estuvimos con ellos, y en una declaración llegaron a decir que no era terrorismo, pero lo han utilizado luego políticamente para ir en contra del cuatripartito. Si no hubiese esa situación política, quizás no hubiese sido así.
Quizás sí, porque resulta que a nivel de estatal el PSOE y el PP, a nivel de Estado, quizás han hecho esto por lo que también estamos constatando, de que al no existir ya aquella situación de terrorismo que le llaman, de la situación con ETA, al no existir eso, pretendían, decíamos nosotros, crear algo, y por eso en el juicio, decían terrorismo de baja intensidad. Veíamos que les interesaba crear algo siguiendo la denominación de terrorismo, en este caso de baja intensidad. ¿Para qué? Para continuar una situación especial en el País Vasco. O sea, hay una sociedad que quiere tirar para adelante, que quiere avanzar, y hay otros sectores, parece ser en el Estado, que no, que quieren volver a la anterior situación que les daba muchos más réditos políticos, económicos y de todo. Eso es un poco la lectura que estamos haciendo. Sí. Ahora, como ya tenemos muchos meses detrás, ¿verdad? Porque al principio igual no esto, pero vas pensando, vas viendo los pasos como van dando. No hay cosido sin hilo. Que el otro día oí puntada sin hilo, eso es. Es que me parece que es muy representativa esa. Y eso, y todo tiene su porqué, desde luego político, o sea, está clarísimo. Después de 18 meses sí que es verdad que lo hemos visto ya. Y lo demás, pues eso, lo que os iba contando. Hemos tenido lo único que podíamos hacer, lo único que se nos ocurría hacer, era intentar llegar a algún medio de comunicación que nos tratara más como bueno, no sé, como amigo o algo, pero nos costó mucho, no te creas. Ha sido un trabajo de hormigas, o sea, de poco a poco durante 18 meses. En un principio no nos abrían las puertas en cualquier sitio, era terrorismo. Pero poco a poco, porque ha habido, claro, y sobre todo porque intentamos que esto fuera lo más transversal del mundo, y es verdad que ha sido, porque lo mismo que en el Sasua y en todos los sitios hay gente, hasta gente de derechas, que está apoyando también todo esto. O sea, es lo que queríamos, y sobre todo eso, sociabilizar todo esto. Y poco a poco yo creo que se ha ido esto, porque llaman de muchos sitios, que es decir, no se ha quedado allí. Hemos conseguido que vaya un poco más adelante y que la gente se dé cuenta. Y sobre todo porque además esto, y en un principio también, desde el principio lo decíamos, aparte de que no era terrorismo, pero bueno, que todo esto les interesaba. No tienen, después de esta ley terrorista que tienen, cuando fue el atentado ¿cómo se llama? El de Francia, el de París, hicieron como un punto más, que es el de yihadistas. Y entonces ya no necesitas agruparte ni tener una organización terrorista. Los lobos solitarios pueden ser cualquiera, y en algún momento pues haces. Esa fue la intención y todo. Y lo que pensábamos era que necesitaban una jurisprudencia, porque no hay ninguna. No había, y este era el caso, y no había manera de eso. Eso, con los lobos solitarios es cuando los metieron, porque estos... En general, aquello fue alguna pelea, pero no son tampoco gente ni que sean de la misma edad, ni que... O sea, aquello fue por lo que fue, que no sabemos por lo que fue, pero desde luego fue, y mal hecho, porque creo que nadie se tiene que pelear con nadie, ¿no? Y en ningún momento hemos pedido tampoco impunidad, sino que se castigue como se tiene que castigar. Una pelea no tiene por qué hacerse, ¿no? Y menos si hay lesiones, pues ya está. Pero ahí es donde... Y también pensábamos que esto era una manera de crear jurisprudencia para que luego todo el mundo, cualquier cosa que fuera, puede ser terrorismo. Y eso ya exportarlo un poco a España, que también está, quiero decir, que está, porque ya sabemos muchísimos casos en todos los sitios que están, ¿no? Que se van viendo casos, que ahora salen mucho, y en las redes sociales te vas dando cuenta y se denuncian y esto. Entonces, yo creo que esa era la pretensión. Así que lo que hicimos fue, pues poco a poco, como podíamos, pues ir yendo, pues lo primero, lo más cercano, y luego nos hemos ido un poco expandiendo. La verdad es que también nos habéis llamado de muchísimos sitios, unos antes que otros, pero eso, y de esa manera hemos ido un poco socializando el caso. Nada más, que no es más que justicia, y es de verdad que es justicia lo que pedimos. No es ninguna cosa rara, ni esto. Esto tiene un castigo, ha habido una pelea, ha habido una lesión o lo que sea, que se investigue bien lo que ha sido y que se castigue como se tenga que castigar, como normalmente se castiga. Pero hemos llegado a un punto que, aunque, hombre, han quitado terrorismo, que eso es una losa, pero bueno, las penas son bestiales. Son bestiales. Bueno, pero eso yo creo que entre todos, porque todo esto, yo creo, todas estas cosas que hacemos y estas reuniones y todo eso, yo creo que también les fastidian.
En un principio pensábamos que les daba igual, pero yo creo que sí se enteran de dónde estamos, de que la gente se mueve, de que la gente está tomando conciencia de lo que hay. Y yo creo que sí que les fastidia. Por lo menos se dan cuenta de que hay mucha gente que está, no solamente en este caso, es decir, en general, porque ahora creo que todos somos más conscientes de lo que pasa en las otras autonomías. Es decir, que las redes sociales para eso sí que son buenas, creo yo, que nos han ayudado a nosotros mucho, y creo que en los casos en los que tenemos todo va... Creo que es la manera de que nos enteremos, que antes no sabías más que lo tuyo, es decir, no te enterabas de más. Cuando empezamos con todo esto, empezamos a ver que había organizaciones de madres contra la represión, como quien dice, en todas las provincias. O sea, que claro, no tenemos ni idea, pero tampoco ellos tenían idea de los demás. O sea, que de alguna manera se ha creado como una especie como de telaraña, así una red entre todos, un poco, por lo menos para denunciar y para tener solidaridad unos con otros, que creo que es el único punto que tenemos como para que esto se pueda caer, o por lo menos revertir, o ponerlo en su sitio, porque creo que está... que con los gobiernos que hemos tenido creo que está esto, bueno, sin sentido común de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Igone, los que hemos ido poco a poco, pero es saltando la frontera, digamos, de nuestro territorio. Sí, o sea, ahí los medios de comunicación, sin ninguna duda, desde el minuto 1, el 0 no, pero el 1 sí, o sea, artículos, entrevistas, de todo, han sido... reales, o han sido críticos, o se han respondido a la propia versión de los hechos, y nos han apoyado continuamente. Y un hecho a destacar podría ser el día 14 de abril, la manifestación que se hizo en Pamplona. Sí, claro. El lema era que esto no es terrorismo, justicia queremos, y jóvenes a la calle, ¿no? Fue una manifestación histórica que en Navarra no había ocurrido nunca. Se dijeron 50.000 personas y luego dijeron que había habido más. Entonces eso también constituyó un hito. Y ya de paso os queremos decir, no sé si sabréis, que ahora el día 16 hemos convocado otra manifestación y esperamos que sea parecido, porque están llegando apoyos de cantidad de sitios. Y ahora se le está dando un poquitín esa caracterización de lo que está diciendo Igone, que están habiendo casos de injusticia en todos los puntos de la geografía, y entonces... es un acto también de solidaridad o de intersolidaridad entre todos estos casos de injusticias, y esperamos que sea muy grande esta manifestación. Y hemos hecho muchísimos kilómetros, la verdad es que muchas veces además con poco, pero bueno, éramos muchos padres. Entonces, si uno en un momento está mal, pues los demás tiran. Eso ha sido, la verdad que era como una especie de terapia. Y en eso, claro, éramos muchos, y de esa manera también nos hemos... ya con todos, si uno está mal en un momento, los otros le apoyan. O sea, ha sido... La verdad es que es como una especie como de convivencia, así, con un problema muy gordo, que es el común de todos. Y eso nos hace ir para adelante, ayudarnos mucho, y luego nosotros no es que seamos los que hacemos. Hay muchas veces que nos mandan y vamos. Pero en Alsasua, desde el principio, se creó como una plataforma social, que siguen estando con nosotros, a muerte. Son los que hacen, y vídeos, todo. O sea, que nos hacen muchas veces, que ellos también tienen sus días, el día 14 de cada mes, que es cuando les detuvieron, se hacen, y ellos organizan, y siempre hacen algún acto muy especial en el que se llama al pueblo. Un pueblo que, de verdad, que tú llamas ahora y en 2 minutos están todos donde tú quieras. De verdad que es así. Que es lo que nos hace mantener, ¿eh? Es lo que cuando estás mal sales a la calle y uno te dice, venga, ánimo, y tú dices, ¿y cómo no voy a levantarme e ir si está todo el mundo conmigo? O sea, son los que... Esta solidaridad es la que nos da fuerza. Y después de 18 meses, de verdad que necesitamos mucha. En la relación que siempre han querido mantener ETA-terrorismo. Recién constituida la República del 31, ya hubo comunicados de un montón de ayuntamientos navarros, Lodosa, Carcastillo, que yo recuerdo, unos cuantos, que hicieron manifiestos, escritos, solicitudes
para que se fuera la Guardia Civil del pueblo. Esto es histórico. Y a los 15 días de constituirse el gobierno vasco, el 7 de octubre del 37, lo primero que hizo el lehendakari Aguirre fue hacer un comunicado con el apoyo, solamente faltaba la derecha, es decir, apoyo del PNV, Partido Comunista, Partido Socialista, incluso la UGT firmó, ANV, bueno, los partidos todos firmaron para hacer una petición al gobierno central para que se eliminara la Guardia Civil de Euskadi. Es decir, esto no tiene nada que ver con Alsasua específicamente ni del suceso. Históricamente no se les quiere, y la canción dichosa es del año 78, es decir, no tiene nada que ver, es recién muerto fábrico. Sí. No tiene sentido. Gracias. Y mi agradecimiento, desde luego, y todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Nos solemos decir que es una reivindicación legítima. Claro, te puede gustar, a unos les gustará, a otros no, pero no es nada... No es eso, además, porque... Y el movimiento que hay allí es algo, ya te digo, reivindicativo y festivo. Bailan esto, hacen el pasacalles, sí, hacen unas unas fallas, que sí, puede ser el tricornio de la Guardia Civil, ya, pero no te rías, porque esto es lo que es. Ten cuidado. No quiero decir que, fíjate, que si haces una cosa de estas, igual eres terrorista y puedes pasar tu vida en la cárcel. En Valencia no. Eso es, claro, en Valencia no. Pero allí sí, son unas, pequeñas, claro, pues los chavales lo que pueden hacer y lo que hacen, ya está. Y eso es lo que hay. Y con eso dan una vuelta por el pueblo y ellos siempre están emperrados en quitársela y la quitan, cascan, hacen de todo, porque entonces entran con lo que entran. Y la verdad es que no ha habido en un año, hubo un poco más, porque se metieron, como se metieron, que tiraron la comida, las paellas, todo, tiraron todo el mundo. Que en esas comidas además no van solo los jóvenes, van familias, esto y tal. Pues es un día que es bonito, un día en que mucha gente del pueblo va y come y esto, sin ningún tipo de nada, no ha habido nunca nada más. Y eso es lo que es ahora el Aldemendik, que de pronto parece que no te atreves ni a decir en euskera Aldemendik porque suena como a terrorismo. Y no, Aldemendik es vete de aquí, y eso le dices a tu hijo, al otro. Quiero decir, en euskera Aldemendik le dices al crío cuando te está estorbando, que ahí se dice ospa, por eso mismo allí en Alsasua es ospa el movimiento. Pero es una cosa, esto asamblearia, no hay nadie, ni esto, se llama para un día y la gente va. La gente va, organiza lo que esto y hacen sus fallas o sus esto, y eso es lo que es. Y eso es lo que ha sido la causa de todo el terrorismo que tiene este caso. O sea, que ha sido, no sé, es que no acabo de entender, yo creo que no acabará así, ¿eh? Creo que todos los que estáis enfrente me da como más esperanza y digo, no, esto no va a acabar así. Pero bueno, a ver si seguimos así y podemos recurrir y que la cosa vaya un poco mejor. Pero ahí estáis todos y siempre nos llevamos de todos los sitios montones de solidaridad, ¿eh? De verdad. Vas como con un subidón cuando vas al pueblo y dices, muy bien y tal, venimos. Sí, eso es lo que conseguís y conseguimos nosotros llevarnos de los sitios estos. Sí. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? No, yo quería decir que bueno, y parafraseando a la derecha que siempre se queja de que todo está en duplicado, que si las autonomías y el Estado duplicado, pues ahí se podría decir, ya que está la policía foral, ¿para qué tiene que estar la Guardia Civil? Pues sobra. Que lo más lógico es que esté una policía propia, no una policía militar, que es la Guardia Civil extraña. Sí. Eso es lo que se pide, pero no quieren eso, no quieren. Y hay que se comportan como fuerzas de ocupación. Exactamente, y es verdad, ¿eh? ¿No? Yo es que de verdad, hombre, porque es un pueblo pequeño y no puedes invitar a todo el mundo, pero de verdad que es un pueblo tranquilo. Ha habido siempre además eso, porque ha sido un pueblo que se puso vino la Renfe, vinieron muchísima gente ahí. Es un pueblo en el que hay más gente de fuera que del pueblo, no de fuera, ahora ya no son de fuera, pero vino mucha inmigración de Extremadura, de Andalucía, que tienen, que allí viven, o sea, y estamos todos mezclados y todo esto, quiero decir, no hay ni una diferencia.
Luego ha venido mucha gente inmigrante también de pues, estos últimos tiempos, como a todos los sitios, pues gente de marroquíes, tal, y todos hay también en un pueblo de 7.000 habitantes. Quiero decir, no hay ni un tipo de problemas y con nadie además, ni hay problemas entre marroquíes, no tenemos ni un problema, es un pueblo pequeño y es más fácil convivir en un pueblo pequeño, creo yo, que esto. Entonces, no hemos tenido ni un problema de nada. Pero siempre hay alguien que yo creo que quiere montar y cuando quieren bajan y montan. Es así. El primer compañero que ha hablado ha puesto un ejemplo de la Segunda República y a mí se me viene otro a la mente, más reciente, el caso Scala de la CNT, que fue un autogolpe de Estado del Estado, en un momento, por ejemplo, que coincidió los pactos de Moncloa, de Toledo, no sé yo, estas cosas me vienen de lejos. Pero básicamente fue una destrucción absoluta, un ataque absoluto contra la CNT. Lo que me interesa de estas cosas es que creo que todo es una misma línea de construcciones que el poder hace, coge una serie de elementos, los mete en la coctelera, saca de allí, hace con una varita mágica, construye una realidad, articula un discurso, genera una simbología y a partir de ahí opinión pública y el poder se legitima para actuar como quiera actuar. Entonces, por tanto, lo más importante que me parece de todo esto, la lección que saco es que si nos convencen de esa realidad, ya han ganado. Yo a veces a mi alrededor me encuentro, incluso con algunos familiares, personas que cuando sale el tema, o lo sacan ellas mismamente, dicen, va, pero es que son terroristas, y zanjan la cuestión. Pero en el momento en el que tú empiezas a decir, bueno, pero, tío Pepe, ¿pero por qué? No, porque tal, pero ¿dónde lo has visto? En Antena 3. Vale, pero no, tío Pepe, vamos a pensarlo. Y al final, dice, jo, es muy fácil, creo, desarticular esos discursos y creo que pues, esto es un buen ejemplo de lo que estáis haciendo, me parece soberbio. Sí, por eso, pero además porque esto no se iba a quedar solo allí. Es que hay veces yo creo que aquello es un poco como un laboratorio que tienen ellos para ver lo que podemos aguantar o no. Y a partir de ahí van sacándolo, lo exportan, solo que ahora les hemos dejado. Creo que ha habido... Ya mucho tiempo llevábamos que la gente estaba muy parada, es decir, muy en su casa, en los años estos de... hasta que, claro, empezó la crisis. Y cuando empezó la crisis, la gente es cuando se da cuenta, cómo estás, no tienes trabajo, tienes un montón... O sea, claro, hay mucha gente que se las ve y se las desea para vivir, y estos les estás viendo. Entonces es cuando se ve de verdad lo que hacen. Porque entre medio, fíjate, lo que habían robado, lo que habían esquilmado, lo que habían todo, pero... Como a nadie directamente le habían quitado, claro, hasta ahora que dices, a ver, es que no tendríamos que estar así si vosotros no hubieseis robado. Pero eso así, hemos tenido unos años en los que la gente ha vivido, hombre, siempre hay gente que no vive bien, pero una gran mayoría, bueno, pues tenía y podía esto y podía comprarse el coche y no tenía muchos problemas para llegar a final de mes y tal. Claro, pasa todo esto y yo creo que es cuando la gente se da cuenta y entonces es cuando tú empiezas a pensar que no es justo lo que te están haciendo a ti, también empiezas a ver que lo demás tampoco es justo. Y es cuando creo que ha empezado la gente un poco a salir. Entre medio llevábamos muchos años de esa bonanza hasta que nos estalló en las narices, pero esa bonanza nos hizo estar como, mira cómo vivimos, no, esto no me da tiempo porque tengo que ir de vacaciones, tal. Todo el mundo tenía un mínimo con el que resistir. Entonces, claro, pero esto es lo que ha sido y yo creo que esto es bueno. Creo que es la única manera de que cambien las cosas a nivel de arriba, de gobierno, de eso lo mismo que las leyes y que todo, es que la gente de abajo salgamos a la calle. O sea, es la única, es lo único que les da miedo. Y es a lo único que temen. Si ellos dicen, hacemos esto, parece que la dice gente, no dice nada. Bueno, pues vamos a exportarlo. Y aunque sea mal, y hemos ido y de pronto nos hemos encontrado con que en tiempo, porque es tiempo, porque han sido 8 años, hoy sigue el 9º después de empezar la crisis, en tiempo nos hemos ido y se han ido apropiando de todos los derechos que tenía la ciudadanía, todos. O sea, y de pronto nos hemos visto, pero si es que ya no tenemos ninguno. Pero entre tanto, bueno, yo creo que es también porque la derecha tiene una estrategia es muy buena, mi estrategia es buenísima, y es verdad, que creo que la izquierda no lo tenemos. Sí, poder. Sí, poder, pero tiene poder porque es estratega y va haciendo las cosas con mucho tiempo y con
Pero creo que aquí está. Esto es lo que es la base de que todo esto cambie. Me parece que sí. Y yo creo que vamos que vamos bien con todo esto. No nosotros, digo la sociedad en general, porque se está dando cuenta de cosas. ¿Tenéis esperanza de que se revierta la dispersión? Uy. En nuestro caso, nosotros, siendo humildes, nos gustaría, o sea, hoy hemos dicho que el régimen FIES les han quitado. Según eso, serían presos normales. Según eso, les deberían de acercar. Si nuestro caso sirve para que ese miedo que tienen a un pequeño paso, porque los presos políticos están ahí, hay presos enfermos que tienen que estar en la calle. La dispersión y el alejamiento es un castigo añadido para ellos y sus familiares. Si nuestro caso humildemente sirviese para que ese paso que les está costando dar y que lo tienen que dar algún día para que se acelere, pues bienvenido sea. Hoy en día, o sea, está claro que debería desaparecer. O sea, el alejamiento y la dispersión es un objetivo político de castigo a los familiares, sobre todo. Por lo tanto, aplicando la misma ley, deberían de estar en el sitio más cercano a su domicilio. Si hasta ahora no han querido aplicar, se basan en el régimen FIES primer grado, todo eso, que los presos tienen que renegar de su pasado, de su historia política, todo eso. Ahora los presos en su debate han decidido que van a someterse a la aplicación de la ley. O sea, ellos individualmente se van a acoger a la aplicación legal, o sea, lo que les corresponde. Y sin abandonar ni su opción política ni nada. Ya es hora de que acabe. ¿Cuándo? Pues en nuestra mano también está. Así como con nuestro caso habéis venido, pues con ese caso también pues convendría unir fuerzas, ¿no? Y luego pues intentan, bueno, se va a poner recurso para eso, también se va a poner. Y luego ¿qué harán? Pues no sé, porque no te creas que es muy fácil decir, yo creo como tiene base jurídica, yo creo que lo harán. No sabes nunca. También pensábamos que el FIES no tenía, la verdad, y los abogados y todos decían, no, vamos a hacer un recurso para el FIES. Y hoy nos hemos encontrado que nos han llamado y dice, oye, que nos han quitado el FIES. O sea, no sé, esto es como una especie como de lotería, no sé ni cómo, lo que piensas que es lo más lógico del mundo es lo que no funciona. Sobre todo, ya te digo, yo no sé porque no nos hemos visto en otro caso, pero la Audiencia Nacional es así. La Audiencia Nacional es un búnker en el que ellos hacen, deshacen y poca cosa puede tener con la legalidad, por ejemplo, poca cosa tienen. Porque eso, y ahí están lo mismo la sentencia, que el auto de instrucción de la jueza, o sea, no tiene nada que tú ves y dices, bueno, bien, vale, pero ¿qué es lo que hay? Porque aquí lo que hay es como un libro, una leyenda, un relato creado de muchísimos folios, pero lo demás no hay nada. Así que, no sé, hombre, sería bueno también, porque allí tenemos cárceles que están vacías. O sea, en Iruña creo que no me acuerdo lo que son, no sé si son 900 y pico y no sé si hay 100 o 80 presos. O sea, están vacías las cárceles de allí y están todas pues por todos los sitios. Estos están, uno en Extremera, otro en Aranjuez y otro en Navalcarnero. Y a los que les han ingresado, o sea, a los que han ingresado ahora, de momento están en Soto del Real. Zagala, si no me equivoco, está completamente vacía. ¿Es nueva? Sí, también. La de Iruña también es nueva, pues no hay nada. O sea, es como la gente que ha estado allí. Uno de estos, Ollán, se le murió la abuela y entonces le llevaron al Saso. Bueno, ¿qué fue aquello también? Bueno, no me quiero ni acordar de aquello tampoco. Y estuvo en Iruña, en la cárcel, y decía que es como un cementerio. Un sitio tan grande, con tan pocas personas, como hay tan pocas personas, no tienen ni una actividad. O sea, las cárceles de allí están, vamos, que pueden meter de la gente que está afuera, cabe todas en las cárceles que hay allí. La gente que está afuera, digo, de allí, del País Vasco y de Navarra, caben todas esto y vamos, sin ningún tipo de problemas. Pero harán lo que... dinos. Sí, yo quería... un segundo. Sí. Es a propósito de la estrategia del objetivo que pueden estar, que puede haber, ¿no?, detrás de esto que mantienen mediáticamente con tanta fuerza y sobre todo judicialmente y demás.
en estas charlas que lleváis ya recorriendo y asistiendo, ¿ha surgido alguna idea que como posible objetivo que os haya parecido de peso? O vosotros mismos, ¿no? En vuestras cábalas, en reflexiones, o sea, a dónde van, qué pretenden, ¿no? Con esto. ¿Hay algo que sobresalga, digamos, que tenga más peso, que os haya parecido, haya una razón de peso, ¿no? Para esto? Las que hemos contado, de verdad, porque creo además que coge todos los cambios. Eso es policial, porque el montaje se lo hacen ellos. Quiero decir, a mí me parece que son todas iguales, y es que además nos tenemos que dar cuenta, porque no es solamente en esto, es que en todo tienen la estrategia y todo, y el objetivo que tienen, siempre es que lo tienen muy claro el objetivo. Entonces creo que no les importa mucho cómo llegan a él. Esa es la cuestión, aunque entre medio, bueno, dejen o se carguen a, pues eso, en este momento, eso que dices, la vida de unos chavales que uno estaba estudiando, y eso, y le cogieron a Dur, estaba estudiando magisterio, y era el año que iba a terminar, y estaba haciendo prácticas y todo. Pues se ha colgado, quiero decir, no le vale para nada, ni puede estudiar, porque luego además en las cárceles, entre talleres y eso, lo que no te ayudan, vamos, de ninguna manera que tú puedas hacer cosas y eso. Normalmente lo que interesa es. Y después de tantos años digo yo, ¿y estos chavales cómo salen? ¿Cómo salen? Yo siempre digo, excluidos. O sea, de primeras no tienen un teléfono, no tienen nada. Fíjate cómo va la tecnología, digo, ¿cómo van a salir luego? O sea, salen de aquí a 10 años, ¿y qué son? O sea, bueno, claro, tendrán que volverse a poner y esto, pero de primeras digo, y esa es la realidad de la cárcel, no solamente de estos, o sea... Pero yo voy detrás del objetivo que tiene el poder para estar manteniendo el Estado, Ah, bueno. El Estado. O sea, no un grupo político, no el Estado, y además un Estado policial que es el nuestro. No hay otra, porque en el Estado realmente quien tiene un poder absoluto son las fuerzas de seguridad, ¿no? Incluso las privadas. Pues, sí. Entonces yo a lo que voy es, ¿cuál es el objetivo de ese poder en este caso? O sea, manejando este caso, ¿no? Pensamos sentar jurisprudencia, que podía ser. O sea, sentar jurisprudencia porque no existía, frente a un caso parecido, semejantes condenas. Por una parte, si hubiese sido terrorismo, ya sería marcar lo que hemos dicho, esa aplicación de ese artículo 573 con su reforma, o si no, en este caso, el justificar la Audiencia Nacional. O sea, si el camino normal era la Audiencia Provincial para un caso de este calibre, de esta forma lo han llevado a la Audiencia Nacional, con lo cual puede ser hacer ver a cualquiera en cualquier sitio que si te topas con las fuerzas del orden, pues puedes acabar con una fuerte condena, no con una condena normal que en una audiencia, en un juzgado natural de tu provincia, se resolvería con una multa. Quizás puede ir por ahí la cosa, ¿no? Sentar... Sí, yo creo que es todo, pero para mí es una estrategia, o sea, una estrategia de la derecha, de verdad que es una estrategia de la derecha y de los poderes económicos, que son los que sabemos que son los que manejan, ¿no? Esto ya lo tenemos muy claro hace mucho tiempo, que ya no sabemos si los gobiernos gobiernan o les mandan más de arriba a los gobiernos gobernar. Yo creo que es un poco como todo, ¿no? En este caso, ¿qué fue? Pues fue eso. También pensamos que fue algo un poco contra el cuatripartito, porque UPN, que es el que llevaba mucho tiempo gobernando allí, es derecha, pero es una derecha rancia. O sea, es como más, o sea, no sé, entre eso es. Suena mucho. Sí. Pues eso, es una cosa como, es muy rancia. Son de familias que de toda la vida, desde creo que de 1512, cuando se conquistó Navarra, estaban los mismos apellidos que siguen estando. Y yo creo que les fastidió mucho cuando cambió un poco y se unieron todas las fuerzas de izquierdas, salvo el PSOE, y se hizo, y se está notando, y se nota que Navarra está como más clara, pero en todos los sitios. Tampoco quisieron, se ha hecho... Navarra son tres zonas muy distintas. La zona de la Ribera
está más pegada a Zaragoza y es más... La zona de arriba, que es la del Pirineo, bueno, son, bueno, aparte de ser euskaldunes siempre, pero son, bueno, pues sí, más navarros que esto. Pero nosotros, nuestra zona, está justo en la Moga. Nosotros tenemos a Álava 3 kilómetros, nos cuesta pasar a Álava desde Alsasua. A Guipúzcoa, nada, 100 metros. Y luego estamos en la esquina de Navarra. Entonces, siempre nos han dejado, no te creas que ha habido ni los gobiernos de UPN ni tal, nos han dejado como en una esquina, primero porque Alsaso es una ciudad industrial y esa industria no la compartía con Navarra, sino la compartía con Guipúzcoa. O sea, es el mismo tipo de tejido industrial tenía en Guipúzcoa que nosotros, que está, claro, estamos, coges el coche y son 100 metros y ya estás en un sitio o en otro. Entonces, entre eso, entre que... Bueno, el pueblo de Alsasua también en la guerra también fue socialista del todo. Hubo muchas, en Navarra hubo, en la guerra civil hubo, en fin, muchísima gente, bueno, que tenemos muchísima gente en las cunetas y en las simas y en todo tirado. Entonces ha sido un pueblo que sí ha sido luchador. Y yo creo que eso les dio, porque luego solían decir del Estado y el gobierno y todos solían decir que Navarra era cuestión de Estado. Yo decía, pues no sé, no acababa de entender yo. Pero sí que es verdad, no sé por qué les ha... Porque Navarra no se ha regido nunca, o sea, no se ha decidido las cosas en Navarra, sino en Madrid. Y ahí, porque el Opus también tiene toda su potencia y todas esas familias de toda la vida, esas están todas metidas dentro de de unos negocios grandes y están todas en Madrid. Tienen como una especie de esto. Y entonces el gobierno de Navarra ha sido siempre allí. Y yo creo que eso... Y entonces otra de las cosas que pensábamos que era el objetivo era ese, contra el cuatripartito, porque les fastidió muchísimo. Entre eso, el que también pensamos que Alsasua, porque siempre ha sido muy castigado. Y entonces, pues siempre pensamos que también es una especie como de laboratorio, y es verdad. Podía haber sido otro pueblo de Navarra. Nosotros cuando pasó todo esto, en el periódico de los de UPN, ¿no? En el diario de Navarra, andaban a vueltas mucho y salía mucho Leiza, que es otro pueblo, salía Leiza, Estella algo, porque son además pueblos donde el OSPA también funciona. Y estaban saliendo, ¿sabes? Y allí tenemos como una especie como de, así, en cuanto ves que algo se mueve por los periódicos, uy, algo va a ser. Y fue en Alsasua. Pero podía haber sido en Leiza, que es otro pueblo que tiene también el cuartel en medio del pueblo. Es un pueblo también parecido al nuestro, con una industria, con gente venida de fuera, y podía haber sido allí perfectamente. Entonces eso, es un poco como laboratorio. Nos tienen a 3 pueblos que si hay que hacer algo, zas, cascanay, y ya está. Y de ahí es de donde... Yo creo que esa es otra de las razones. Y más, no sé, yo creo eso. Lo que querían era ver un poco, a ver cómo esto para ir para adelante. Y desde luego, siempre desde el principio hemos pensado que no tenían jurisprudencia. Parece ser que una ley necesita una jurisprudencia para... Y este era el caso que tenían... Yo creo que, bueno, nosotros de lo que hemos hablado, hombre, siempre salen más cosas, pero bueno, sí, le das vueltas y yo creo que eso es... No sé si te he respondido al final. Sí. Yo quería... una de las cosas que habéis dicho es que yo creo que hay que quedarse con eso también. Esto ha sido un montaje porque algo se tiene que inventar para continuar la espiral de represión. Es decir, ya no es solo el caso de Alsasua, es que en los últimos años, incluso ya cuando ETA ha cesado su actividad armada, hay centenares, hay decenas de detenciones de jóvenes vascos, vascas, cada 2 por 3. Este ha sido un caso más mediático porque bueno, que tiene unas características muy concretas, ¿no? Pero si no me equivoco, hay 4 jóvenes en Rentería, puede ser, o en ETA, que están pendientes de juicio por terrorismo. No, ya ha sido, ya. Ha sido, sí. No va a parar la represión. Es decir, el Estado no permite ningún tipo de disenso, especialmente se ceba con aquellas reivindicaciones que tienen un carácter nacional, como es el caso de Euskal Herria o como es el caso de Cataluña. De Cataluña, claro. Y eso va a seguir generando, con el gobierno que sea, más
popular, menos popular, más mediático o menos mediático, va a seguir reproduciendo ese esquema, lamentablemente, ese esquema represivo. Pero en el caso del País Vasco es sangrante, porque es decir, si esto le sale mal y finalmente el recurso sale, y ojalá que así sea, ¿no? Y finalmente se les ganan sueldos, se les rebajan la pena, lo que sea, y seguirán, inventarán otra cosa, buscarán otra manera, porque no pueden permitir el disenso, ¿no? Y las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, van a seguir funcionando como lo han hecho siempre, no son fuerzas de ocupación pura y dura. Entonces, yo sé que Euskal Herria es un pueblo fuerte que siempre está preparado para las condiciones más difíciles de la lucha, ¿no? Pero igual que en el resto del Estado, es decir, y aquí hay gente que seguramente ha pasado por mal de un juicio, ¿no? Hemos pasado por mal de un juicio no con esas características, ¿no? Pero seguramente, y hace poco tenía un caso que finalmente salió positivo, ¿no? Pero el caso de Alsasua, el caso de Rentería, en el País Vasco, todos los años hay un goteo de detenciones de jóvenes vascos por reivindicar, entre otras cosas, el fin de la expulsión de las fuerzas de ocupación o cualquier otra cosa, si no se inventará. Bueno, pero para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos luchando. Y yo creo que sí, aquí también en Castilla tenéis los comuneros, que también, ¿no? Que también es importante. Quiero decir, luego la cuestión es hacia dónde va la gente, hacia dónde piensa. Hemos estado, yo creo que muy dormidos, y si la gente que pensamos que esto no es así, no está bien, no nos levantamos, porque yo creo que cuando vas, yo creo que esto y la gente que os vais reuniendo según y vamos por ahí y tal, y vas viendo la gente, y digo, hombre, pues son gente que se está dando cuenta que esto no, y entre todos ya haremos algo. Yo creo que les da miedo, eso les da miedo. Que la gente vaya, no vamos a decir, porque claro, siempre estamos en la misma. Si hay agresiones, si vas de manera como van, siempre tienes las de perder porque ellos son la autoridad. Pero se pueden hacer de distintas maneras, y yo creo que ahí los catalanes nos están enseñando algo. Y se puede. Tienes que sufrir, claro que sí, porque es cruel además. Esto es lo mismo que los nuestros. Y estarán años en la cárcel, que no tenían por qué estar. Pero ahí estamos todos los demás. Para ir poco a poco, yo creo que a un Estado se le va cribando desde abajo. Si vamos todos juntos, si nos hacemos esto, y si sabemos lo que queremos, que eso es, ¿no? Pero yo creo que sí, yo cada vez que hoy mismo que está esto repleto de gente, dices, hombre, pues yo creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de eso. Así, un poco positivos tendremos que ser para poco ir y denunciar en todos los sitios, y que en todos los sitios que pasan cosas de estas haya y se reciba esa solidaridad, que de verdad que es lo que te mantiene en la lucha, eso, te mantiene todos los días. Yo creo que sí, que poco a poco ya iremos, sí. Bueno, pues ha sido muy interesante escucharles. Queremos desearle lo mejor para estos chicos, a ver si en las... ¡Ay, perdona! Yo quería comentar una cosa, pero no es nada de debate, solo también para el tema del cierre, que es que, bueno, desde la plataforma les queríamos agradecer mucho la presentación, pero también vamos a recoger donativos para las personas que queráis colaborar, pues bueno, para contribuir a pagarles el viaje, autogestionar la actividad, y bueno, lo que sobre, pues para su caja de resistencia, que tiene mucha actividad allí, y simplemente comentar eso, que estaré por aquí con el que hemos pedido disfrutar. Sí, bueno. Si queréis, o sea, ahí lo que ha comentado Igone, aparte de Gurasoak, hay una plataforma que es un continuo generar de ideas, de trabajos y de cosas, ¿no? Y esto se nos ocurrió en Gurasoak, de sacar una canción que fuese un poquitín nuestro símbolo de lucha y de expansión, de informar y de todo. Entonces un versolari muy famoso en Euskal Herria, que se llama Ion Maya, compuso una letra. Y diferentes músicos queríamos hacer un poquitín, pues, hombres, mujeres, de un tipo de música, de otra, y al final conseguimos, porque es muy difícil hacer una canción entre mucha gente, que entre 10 o así cantasen. Hay gente, no sé si por ejemplo Evaristo, conocéis, que hace poco, pues bueno,
Evaristo, el Drogas, otro Versolari, o sea, hicieron esa canción. Es una canción que se ha convertido en nuestro símbolo y dijimos, bueno, pues sacamos un CD como símbolo, a 5 euros lo cobramos. Y luego ya le añadimos otra canción que un grupo de Alsasua también compuso y luego otra que, por ejemplo, el hijo mío mandó una letra y otro amigo le hizo la música. Entonces son 3 canciones que por 5 euros pues es el símbolo de que si queréis guardar en vuestra casa, porque hoy en día las canciones se bajan por internet y una facilidad, ¿no? Pero esto, si queréis, como recuerdo, pues hemos traído, no sé, bastantes. Sí, bueno, además eso, ese nos queda. 16 habéis dicho que hay Mani, pero ¿dónde y hora? En Iruña a las 5 de la tarde. No sé, en muchos sitios se van a hacer autobuses, claro, aquí es que no sé, pero bueno, de Madrid salen autobuses. Bueno, creo que lo vamos a petar. Vamos a tener que quitar los edificios de Iruña para poder estar nosotros. Esto, si quieres, a las 5 Jorge, de la tarde. Jorge, el WhatsApp tienes, te mandé, ¿no? La manifestación. Si quieres pasar a gente que tenga... Sí, ya estáis todas esperadas. Ya Ya. habéis dicho vosotros, así que... Vale. Recogida, pues. No, por eso. Gracias. Una foto general. Ah, sí, Siempre, mira, vamos por ahí ya, igual ya no llevamos otra cosa, pero este cartel va con nosotros a todos los lados. Ya está hasta lucido. Podemos despedirnos con un aplauso muy solidario deseándoles... Gracias.